Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes. Hoy con una película en Horizontes Latinos, Tanta Agua, película uruguaya. Y están con nosotros el equipo de la película. Tenemos a la productora Agustina Chiarino y a las dos directoras, que son Ana Guevara y Leticia Jorge. Leticia Jorge y Ana Guevara. Bienvenidas. Bueno, esta película viene de lejos, tiene un largo recorrido, como todas las 11 películas que estamos viendo en Horizontes Latinos. Vosotros venís desde cine en construcción, ayuda a la producción en Holanda y habéis pasado por muchos festivales ya. Sí. Bueno, aquí repartiros la palabra. Estuvimos el año pasado acá en Cine en Construcción en San Sebastián, así que es lindo volver con la película pronta, finalizada para mostrar. Y sí, fue un año de recorridas por todos lados. Bueno, lindo. Sí. Agustina, ya se ha estrenado en Uruguay. Sí, la película la premier fue en Berlín, en la sección Panorama, en febrero de este año, y nosotros estrenamos en Uruguay en mayo, en salas comerciales, y bueno, y ha pasado por Miami, Cartagena, un montón de festivales, y también lanzamos comercialmente en México, en Rumania, en lugares medio raros, en Brasil. ¿Y estáis buscando distribución en España y en Francia? En España y en Francia son como los dos países pues, más importantes, digamos, que nos quedan por vender la peli. Para los que no han visto la película, digamos que es una comedia uruguaya agridulce y que está dirigida a la limón, como se dice, por Leticia y por Ana. Bueno, ¿cómo os habéis repartido el trabajo? Tiramos una moneda. Ella dirigía los lunes y yo los martes y así. En realidad no nos repartimos mucho el trabajo. Nosotras lo que hacemos es que charlamos mucho, hacemos mucho trabajo previo, mucho ensayo. Y después, cuando llegamos al set, tratamos como de tener todo bastante claro. Y ahí lo que repartimos es quién va a hablar con quién, que no es siempre igual, depende mucho del día, de cuán pesado haya sido el almuerzo, ese tipo de cosas que inciden en el ánimo del rodaje. Y nada, nos ha funcionado y nos divertimos mucho haciéndolo. No somos ese tipo de dupla de directores que uno trabaja con el equipo técnico y el otro con los actores. O sea, estáis las dos detrás de la cámara, controlando. Sí, y sobre todo cerca de los actores también. Sí, nos compartimos como mucho los dos roles en realidad, que son los que hacen el rol de dirección, ¿no? Y en la elaboración del guión se intuye que está inspirado en recuerdos probablemente de infancia. Sí, bueno, en realidad está dedicada a nuestros padres la película, por razones muy obvias en un punto. Está como un poquito inspirada en una anécdota de cuando yo era chiquita, que me fui con mi papá a las termas. Igual él salió de ver la película y le pareció que no tenía nada que ver con él, así que quedamos en paz. Él se sentía más tranquilo pensando, eso está perfecto. Todo el trabajo tiene mucho que ver con que Leti y yo dialogamos mucho y nos contamos muchas cosas. Y muchas veces las historias o las escenas que aparecen en estos guiones que escribimos vienen de ahí. Entonces para nosotros es como natural. Y sí, un poco autobiográfico, no sé, pero autorreferencial, capaz que sí. Y bueno, sí, es inevitable, qué sé yo, es de lo que nos divierte. Hay un doble tema en la película, digamos, que es la relación padres-hijos, es la historia de un hombre divorciado que se va con los hijos a pasar unas vacaciones a un balneario, una hija adolescente y un niño más pequeño, y es toda esa relación, al principio un poco tensa y luego que se van forjando una cierta complicidad, ¿no? y van a evolucionar esos personajes también. Hay un doble tema ahí entre esa relación familiar, pero también la iniciación del adolescente a la vida, ¿no? Esos son los temas claves de la película. Sí, en realidad nosotros lo que queríamos hacer con la peli era sobre todo hablar de la relación entre ellos dos, entre el papá y la nena. O sea, en un punto para nosotros el personaje principal era eso, era la relación y ver cómo se desarrollaba y qué implicaba para cada uno. Y de manera natural, como que la historia la empezamos con él, que es el adulto, y la seguimos con ella
que sí, que tiene todos estos otros factores que influyen también en la relación, o sea, por algo es tan particular ese momento de la vida, porque ella tiene 14 años y porque está viendo qué hacer con eso. Entonces, en un sentido, sí, hay una parte de la película que se va con ella, que es la que está empezando, ¿no? Como la que se está alargando a la vida, de alguna manera, que tiene la adolescencia por delante, si se quiere. El papá es más bien como que lo que hace es darse cuenta de que, bueno, de que eso le está pasando a ella y que él no va a poder hacer mucho al respecto, más que acompañarla o dejarla hacer. ¿Y el papel del papá lo escribisteis para él, ya? ¿Pensabais en él? ¿En este actor? Más o menos. Pensábamos cosas distintas en un momento. Sí, yo pensaba en él. Anita no tanto. Yo no tanto, pero era útil tener como una referencia. Yo pensaba en el papá de una amiga mía, que para mí era como una referencia de comportamiento, pero resultó que después se acomodaba perfecto como... En realidad son como cosas distintas, porque yo creo que Ani pensaba en el papá de esta amiga, que va a permanecer en el anonimato, como referencia para el personaje. Yo pensaba en Néstor como actor. O sea, yo lo conocía de antes, había trabajado con él antes y tenía ganas de que fuera él. Igual, cuando le ofrecimos el papel, ya sabíamos que íbamos a filmar. Fue muy largo el proceso de financiación, es mucha la ansiedad que le puede generar a un actor ese proceso. Entonces, en realidad, más allá de que yo por mucho tiempo pensaba que quería trabajar con Néstor, tampoco fue que se lo dijimos juntas, cuando ya teníamos la plata, cuando ya teníamos la fecha de rodaje. Y ahí ni Anita ya estaba completamente de acuerdo en que fuera Néstor el actor también. Néstor Guzzoni, que lo hemos visto en películas uruguayas como Gigante o Acné también, ¿no? ¿Y tú participaste también en esa elección? Néstor trabajó en Gigante con nosotros y en Tres también, una película de Pablo Stoll. Siempre con roles secundarios. Y esta fue la primera película donde tuvo un rol protagónico. ¿Y a la niña y al niño cómo los escogisteis en ese casting? Y bueno, fue un casting largo que por un tema como de cómo organizamos la película, lo terminamos haciendo Anita y yo desde el principio, o sea, llamando a las escuelas, pidiendo los teléfonos. Y ellos llegaron muy temprano en el casting, en realidad. Y nos gustaron mucho enseguida, pero también porque eran chicos y porque había que llevarlos a salto y necesitábamos de alguna manera cubrirnos. Seguimos con el proceso un tiempo más. Pero sobre todo, yo creo que hubo como dos cosas distintas. Joaquín realmente, que es el nene que hace de Federico, era el nene de todos los niños que vinieron con el que podíamos trabajar, que no se ajustaba estrictamente físicamente a lo que nosotros nos imaginábamos para el personaje, pero que había una diferencia abismal entre él y los otros. O sea, por su capacidad de improvisación, porque es muy natural, porque es muy inteligente, pero además porque lo sabe aplicar. O sea. Y Malú entró y fue rarísimo porque ella es como es tímida y es introvertida, entonces se sentó delante nuestro y no nos quería hablar, pero la verdad es que era re lucida desde el principio. Era como que tenía una cosa, como miraba, cómo fotografiaba, cómo actuaba. Entonces era como una cosa muy extraña de esta nena que no sabemos cómo hacer para que nos responda las preguntas. Y bueno, pero queremos trabajar con ella. Y eso fue como un poco un desafío en un punto. ¿Y ese lugar en que habéis filmado, Salto, o es un balneario en el que llueve siempre o habéis fabricado la lluvia? No. Parece que no llueve nunca, no sé. Las personas que viven ahí nos decían, acá no llueve, ¿qué están haciendo? Váyanse a filmar lluvia a otro lugar, que acá no llueve, ¿no? Están como todo mal con el rodaje. Y la verdad es que llovió mucho, todo el mes que filmamos llovió un montón. O sea, pero igual tuvimos que hacer... ¿Es natural la lluvia? No, es de las dos. No, es de las dos. Hay lluvia, llovió mucho, pero para que la lluvia se vea mejor en la cámara hay que ponerle un poco más de... Sí, unas gotas más gruesas y todo. Pero llovió. En ese lugar llueve a veces y a veces no quiere decir que todas las vacaciones sí, de la gente que vaya. He leído que el rodaje duró más o menos un mes. Sí. O sea, y digo, bueno, habéis tenido mucha suerte si llovió todo el tiempo. Muchísima. Todo el tiempo no, pero las 2 primeras semanas, lo suficiente como para filmar todo lo que era con lluvia. Claro, en realidad lo que nos pasó fue que, viste, es al revés, ¿no? Nosotros necesitábamos que lloviera y ahí salíamos para afuera y cuando no llovía entrábamos. Entonces las 2 primeras semanas pudimos sacarnos toda la lluvia de encima y después entrar a filmar las cosas de adentro. Teníamos
el rodaje al revés. En todo caso, el agua, hay que decir que tanta agua es el título, evidentemente tiene una importancia en este relato, porque desde que llegan a ese lugar está lloviendo, y cuando se quieren meter en la piscina está lloviendo, es decir, es un elemento que habéis utilizado de humor negro en estas localizaciones de un balneario un poco como extraño, ¿no? Claro, es como un humor absurdo que puede lindar en el humor negro. Es lindo que lo hayas visto así, en realidad. Bueno, yo digo, el agua está presente desde el comienzo hasta el final, porque también en la iniciación de la niña acabáis con una escena que está bajo el agua, finalmente. Es decir, es en esa búsqueda de iniciarse a la sexualidad, que es el otro tema que está también en la película, que es, bueno, quizás podemos decir el tema central, finalmente, es la iniciación del adolescente, ¿no? Sí, yo no siento que sea una película de iniciación propiamente dicha. Por lo menos esa no era nuestra intención. Nos parecía que sí había cosas que eran como inevitables, que son de la edad y que como que enriquecían al personaje. Igual que la fer que tiene el papá, enriquece el personaje del papá, y también en un punto nos costó más escribir para este papel de hombre adulto porque era mucho más una construcción que de una nena de 14, que en todo caso habíamos sido las dos. La idea era que todas estas cosas como satélites que les pasan a los personajes, extra relación entre ellos dos, nutriera un poco la relación, la hiciera más tridimensional. Entonces vos vieras, por ejemplo, que el papá insistía mucho en estar con ellos, pero que también tenía su propia agenda. Y que la hija resiente eso, o sea, está muy atenta y se da cuenta, pero también apenas puede se va. Y yo no sé si es tanto una iniciación sexual, que sí, obvio tiene un poco de eso, porque ya gusta a un chico, está, ¿no? Pero es más como que ella está todo el tiempo reticente y todo el tiempo sintiéndose invadida por el padre, y finalmente cuando se siente más incómoda es a raíz de las cosas que ella hizo. Eso era importante para nosotras, dejarla un poco en evidencia. Porque Lucía siempre tiene esta cosa como de adolescente que mira todo como desde un lugar más alto, y su pobre papá gordito y esforzado que le anda atrás, y en realidad ella bueno, recurre a él, cuando lo necesita recurre a él y él está. Y eso también era muy importante para nosotras, mostrar eso. Y que bueno, y que recién está empezando, ¿no? Ella como que se está empezando a dar contra la pared y va a seguir así unos años más. No sé si... Hay que decir que la manera en que filmáis la puesta en escena se fija mucho en los detalles. Es una película en la que las imágenes hablan más que los diálogos, yo diría, las miradas, las situaciones. Vamos comprendiendo la evolución de los personajes. Era un poco la idea. Los personajes en nuestra película no explican todo el tiempo lo que les pasa, entonces nosotros lo teníamos que mostrar de esa otra manera, como las cosas que ellos hacen o los elementos que están a su alrededor hablan a través, ¿no? Los personajes hablan a través de esas cosas, y sí, por eso es una película capaz detallista y de observación de esas cosas. ¿Cómo os planteasteis la dirección de fotografía precisamente para filmar esa lluvia, esos planos fijos de la piscina, de las localizaciones? Fuimos mucho a las termas. Leti y yo durante años alquilábamos un autito, manejábamos y nos íbamos unos días a las termas, y llovía bastante cuando íbamos a hacer esas cosas. Y entonces teníamos muchas fotos de planos posibles que queríamos incluir en la película, y algunos eran posibles solamente si llovía, y como llovió pudimos hacer esas cosas como grandotas donde se ve todo el lugar y mucha lluvia, que dan como mucho clima, ¿no? a la parte visual de la película. Y entonces eso estaba como bastante planeado. Luego el resto de la película tiene mucho más que ver con seguir a los personajes y a los actores, y eso fue todo otro trabajo diferente con la fotógrafa y durante los ensayos con los tres, ¿no? Desde películas como Whisky o El baño del Papa o muchas otras que ha habido, tú has citado algunas también, Gigante. Bueno, el cine uruguayo tiene una marcada tendencia por la comedia, y por una comedia muy, yo diría, muy melancólica, con humor negro precisamente. ¿Os consideráis bien en esa vena, en esa tendencia?
Y no sé, decinos vos nos ves en esa tendencia. Yo los veo ahí, sí. Y bueno, entonces Y bueno, entonces capaz que estamos. Es muy propio del Uruguay ese tipo de humor. A mí me encanta, ¿eh? Es un humor. Hacéis el personaje del padre, por ejemplo, para estar visto por dos mujeres, además, es bastante, al mismo tiempo, entrañable y patético, ¿no? bueno, papá, te quiero mucho. Bueno, no está mirando la emisión de No, verdad. pero ya lo va a encontrar. Si está en YouTube, lo va a encontrar. Agustina, ¿fue fácil esta coproducción? Porque han participado muchos países, ¿sabes? Holanda, Alemania. Holanda, Alemania y México y Uruguay. En realidad fue un proceso bastante largo. La película la estuvimos desarrollando durante 5 años, buscando y aplicando a fondos que fueron cayendo lentamente, digamos. Fue como se empezaron a embarcar algunas personas y en un momento con las chicas tomamos una decisión que fue decir, bueno, filmamos con lo que tenemos. Más allá de que es una película chica, tiene como ciertos requerimientos de producción que necesitaba tener, como por ejemplo la lluvia o estos niños menores de edad que teníamos que llevarlos a una ciudad que no era la nuestra. Entonces, como tenía algunas cosas de las cuales no podíamos prescindir. Y bueno, en ese momento decidimos filmar y terminar la película editada, aunque no tuviéramos el dinero para terminarla del todo. Y bueno, a esta altura creo que fue como un acierto hacerlo así, porque cuando terminó la película empezamos como el emprendimiento. A mí me llaman la productora del Work in Progress por esta película, que es que fuimos a un montón de cines en construcción como el de aquí. Con lo cual, con ese proceso pudimos finalizar realmente la película, porque nos faltaban muchos procesos y, bueno, y pagarle a la mitad del equipo, bueno, un montón de cosas que se hicieron posible gracias a ese recorrido que tuvo la película después de que estuviera filmada. O sea, ahí fue como más fácil convencer a la gente de que la película iba a estar buena. Y bueno, y contamos también con eso, con socios en otros países, en Holanda, que ya vienen siendo nuestros socios en películas anteriores, y en Alemania, y un nuevo socio que es México, que es Bonita Films de México. Parece ser que en la promoción distribuíais paraguas en Berlín. Sí, en Berlín Wow. lo que hicimos fue llevamos unos paraguas transparentes, porque además cada vez que nos juntamos las tres llueve en los lugares, así que esta vez por suerte no llovió todavía. Aquí tenéis que traer crema solar. Pero en el cine construcción llovió toda la... Lo que pasa es que ahora tenemos un proyecto nuevo que es con sol. Claro, Entonces ahora traemos sol. La primavera. ¿Cuál no es nos el querían. proyecto? Entonces, háblanos un poquito de él, Ay, bueno, qué nervios. ya que lo has dicho. No, es un guión nuevo que estamos trabajando con Anita y con Agustina, que nos tiene como muy contentas también, porque después de pasar mucho tiempo con una película, por más cariño que le viertas en ella, también es como que necesitas algo que te dé un poco de aire. Y es como una especie de saga familiar, pero más amplia, como que atraviesa las generaciones, empieza como con el abuelo, pasa por los tíos. Y el personaje es un hombre también de 50, 60 años, que lucha un poco, pero en lugar de con su hija, también con su madre, con su hermana, con su mujer, como que trata como de enfrentarse a lo que vendría siendo heredar, ser la cabeza de la familia y como lo duro que puede ser eso a veces también, tener que llenar ese lugar. Y es una comedia. Lo digo así, parece grave, pero es una comedia. Una comedia, pero así también agridulce, con ese tono. Sí, no sé si dulce, sí, pero bueno, es para reírse en sí. Ahí va, y cuando escribís, ¿pensáis ya en actores y esto o lo veis después? Y en este caso todavía no. En realidad, en este caso todavía no. Estamos pensando en pensar, como por hacer una pequeña investigación, que Agustina va a ser la que la va a encabezar. Y Agustina, tú estás participando, ¿sí? ¿Cómo? No, decía, tú estás participando también en el foro aquí de coproducción con una película, sí, Europa-América Latina. Sí, pero en el cine en construcción, de una película que somos nosotros socios minoritarios, que se llama Historia del Miedo. Es una película esa habéis presentado argentina. en cine en construcción. En cine en construcción, exacto. Y vosotras, vuestro proyecto no lo habéis presentado todavía en ningún lado, está en fase de escritura por el momento. En Montevideo. Acabamos de tener un premio chiquito para desarrollo, así que ahí vamos a escribirlo con eso. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte con esta película, Tanta agua, en Horizontes Latinos, que se presenta también compite para el premio. Y
y suerte con este cine uruguayo en esta vena cómica. Muchas gracias. Vamos a ver un extracto de la película para Bueno, acabar. gracias. ¿Están prontos? Vamos. Papá, ¿y la tele? Esta semana no hay tele. ¿Qué? Que esta semana no hay tele. Tenés todo el año para mirar la tele. ¿Cómo te llamás? Lucía. Un gusto. Susana. Lucía, mirá a levantar la mesa. No doble las cartas, Fede. Pará, ¿a dónde vas? No sé. Vamos a dar una vuelta. La historia de amor